Hola, bienvenidos. Hoy recorreremos en el tiempo un tema muy interesante y este es el Islam que surgió en el siglo VII en la península del Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Se constituyó a partir de la unificación de distintos pueblos árabes por parte del profeta Mahoma en torno al texto sagrado del Corán y al dios Alá. La cultura musulmana alcanzó su máximo esplendor entre los siglos VIII y XI en su afán por obtener más seguidores. El Islam, como una organización política de pueblos, la cual inició un proceso de expansión territorial, cuyo eje principal fue propagar la religión. De esta manera se consolidó como una de las más grandes estructuras políticas, sociales y religiosas de la época, incluidos el Imperio Otomano y los diversos califatos que se sucedieron a lo largo de los años, de entre los cuales el califato omea alcanzó una superficie de más de 11 millones de kilómetros cuadrados del año 661 al 750. Pues, entremos en materia. El surgimiento del Islam lo podemos advertir a inicios del siglo VII. Las diferentes tribus de los pueblos árabes se unificaron en torno a una religión, creyente del dios Alá y del profeta Mahoma. En poco tiempo, lograron conquistar territorios en Europa, Asia y África, debido a su fuerza militar, su método de anexión de los nuevos territorios, y a la naturaleza de su estado y de su religión. Hacia el año 610, Mahoma comenzó a predicar en la ciudad de la Meca, de donde era oriundo. Decía recibir revelaciones de Alá, y fundó una religión en torno a este. Sin embargo, algunos se opusieron al nuevo culto, y Mahoma se vio obligado a emigrar a Medina en 622, acción a la que se le denominó Égira en árabe. Significa huida. Posteriormente, dichas ciudades, la Meca, Medina y Jerusalén, lugar de los anteriores profetas, se convirtieron en sitios sagrados para la religión islámica. La Kaaba, o Casa de Dios, el Estado musulmán se constituyó al mismo tiempo que la religión, y puede entenderse como una cultura, fe, religión, política, derecho, moral, filosofía y teología. A la muerte de Mahoma, en el año 632, se designó a Abu Bakr como nuevo califa sucesor del profeta, y que fungió como líder político y religioso, quien prosiguió con la conquista de otros pueblos árabes. De la palabra califa se deriva el término califato, es decir, la estructura política que construyó la comunidad musulmana en torno a estos jefes político-religiosos. Los siguientes califas continuaron con su expansión territorial, y en el año 644, Othman fue nombrado califa y editó la primera versión oficial del Corán. Después del califato de Othman, surgió una serie de disputas respecto a quién debía ser el sucesor del profeta Mahoma. Continuemos con el Emirato Independiente de Córdoba para el año 750. Una sublevación contra los omayos, segundo califato, apoyada por los persas, los expulsó del poder y nombró a Abu al-Abbas al-Sifa como sucesor, lo que marcó el inicio al periodo del califato abásida en el poder. De los omeas, solo sobrevivió Ebediah Rahman o Abdurrahman, quien fundaría el Emirato Independiente de Córdoba en la actual España. Durante el periodo de los abásidas, el califato comenzó a fragmentarse. Finalmente, en 1258, los mongoles destruyeron Bagdad, capital del califato, lo que dio fin a la dinastía abásida. En diferentes regiones como Bagdad, Córdoba, Marruecos, Alepo y el Cairo se realizó una extraordinaria actividad intelectual y científica. La consolidación del Islam se debió a factores como la formación de un Estado unificado bajo la religión y la búsqueda de su expansión por el mundo conocido, la cual solo fue de los árabes, y no árabes, sino un desarrollo y esplendor cultural. El debilitamiento de los imperios contemporáneos, el robustecimiento de la ideología islámica, la solidaridad entre sus pueblos y los deseos de expansión que tenían un carácter tanto religioso como económico, además de dos motivos. El primero, espiritual: si morían en combate, llegarían al paraíso. El segundo, material: si lograban sobrevivir, les esperaba como recompensa el botín. La unificación árabe es el primero de los factores que permitió la expansión del Islam en la península arábiga, ya que se consolidó una serie de alianzas que vertieron su confianza en el profeta Mahoma y construyeron una solidaridad entre los diferentes pueblos musulmanes. Si bien esta tenía como objetivo difundir la fe musulmana, lo cierto es que había una serie de necesidades económicas que podían ser solventadas. No olvidemos el debilitamiento de los dos imperios más fuertes del Medio Oriente, el Imperio Bizantino y el Imperio Persa. Fue otro de los factores que favorecieron la expansión del Islam. Ambos imperios se encontraban en disputas, y mientras ellos combatían y mermaban sus ejércitos entre sí, los musulmanes se fortalecían y mejoraban sus técnicas militares y excelentes guerreros en el desierto. Las primeras conquistas musulmanas sobre Siria y Persia, durante los califatos de Abu Bakr
Omar y Othman, fueron de suma importancia para la posterior expansión del Islam. Otro de los factores que permitieron la expansión del Islam fue la forma de dominación e influencia cultural sobre los pueblos conquistados. De manera general, conquistaban a los pueblos sin destruirlos, y no los obligaban a servir en el ejército, respetaban sus propiedades, hubo cierta tolerancia religiosa, siempre y cuando reconocieran la autoridad del califa. Finalmente, durante la época de los omayos, se buscó tener unidad en los diferentes territorios del califato por medio de la lengua, las tradiciones y las costumbres musulmanas. Lo anterior aseguró la unidad, la solidaridad islámica y consolidó a la comunidad. La ideología que sustentaba la guerra de conquista, las cuestiones económicas y la forma específica de dominio sobre los pueblos conquistados. Todo ello permitió que los califatos musulmanes se fortalecieran y expandieran. También que se desarrollaran rasgos culturales específicos por medio de la adopción de los conocimientos de los pueblos conquistados. Pues, ahora bien, como sabemos, todo tiene un inicio y un final. Así que vayamos a la caída de Constantinopla y cierre de las rutas comerciales. Tras la caída de los abásidas en manos de los mongoles, el califato se fragmentó, dando lugar a que otro pueblo, los turcos selyúcidas, comenzara a cobrar relevancia y a adquirir más poder hasta formar el Imperio Otomano. Mientras los otomanos iban creciendo en fuerza y extensión, el Imperio bizantino se iba debilitando, hasta que eventualmente su capital, Constantinopla, fue tomada por los otomanos, quienes la llamarían Estambul. A partir de ese momento, el Imperio Otomano se convirtió en una fuerza política y económica importante, pues su capital estaba ubicada en una zona estratégica, en términos políticos y económicos. En los últimos siglos del califato abásida, la región de Anatolia estaba controlada por los turcos selyúcidas, que habían emigrado desde Asia Central y que habían aceptado el Islam. Desde el siglo XI, reanudaron su ofensiva contra el Imperio bizantino. Ante tal circunstancia, el emperador de Bizancio Alejo y solicitó ayuda para contrarrestar el avance de los musulmanes al Papa Urbano II, quien organizó la primera cruzada Ñún, una guerra cuyo objetivo explícito era la recuperación de Jerusalén, considerada Tierra Santa para los cristianos por ser el lugar de nacimiento de Jesús, según sus creencias. Así, de los siglos XI al XIII, los reinos cristianos organizaron una serie de expediciones militares o cruzadas con el fin de recuperar Tierra Santa del poder de los musulmanes. Pese a los intentos de combatir la expansión del Imperio Otomano, en 1453, bajo el mandato de Mehmed II, conquistó Constantinopla y la convirtió en la capital de su imperio, llamándola Estambul. La toma de Constantinopla por parte de Mehmed II y las dificultades en el comercio que esto representó para los europeos tras el incremento de los impuestos en el tráfico de mercancías, dieron pie a la búsqueda de nuevas rutas comerciales que permitieran el comercio directo entre Occidente y Asia Allende. Así portugueses, españoles, holandeses e ingleses darían paso a la conquista de nuevos territorios en África y Asia, y posteriormente en América a causa del descubrimiento de nuevas rutas marítimas hacia dicho continente, hecho llevado a cabo por los españoles en 1492, pues la conquista de Constantinopla y la ocupación de las rutas de comercio terrestre entre Occidente y Asia provocaron que los europeos busquen nuevas rutas alejadas del Mediterráneo que les permitieran comerciar directamente con Asia. Los posteriores encuentros con territorios desconocidos generaron una serie de cambios en la organización territorial, económica y política europea, pero sobre todo en los pueblos que fueron conquistados por los imperios europeos. El Islam nació en el siglo VII, actualmente es la segunda religión con más practicantes en todo el mundo. Jugó un papel importante en la Edad Media al configurar cambios territoriales, políticos y económicos que influyeron en los encuentros con territorios desconocidos como América. Además, la expansión del Islam por Europa, Asia y África trajo consigo una serie de intercambios culturales que convirtieron la cultura islámica en una de las más ricas de la época. Influyó en disciplinas como arquitectura, literatura, pintura, escultura, filosofía, ciencias, matemáticas y medicina, lo cual trajo aportaciones sustanciales a la humanidad. Pues hemos llegado al final de este Fascinate viaje. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y compártelo. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.